Gracias por la compañía, muy buenos días. Nos agrada que podamos hacer esta jornada juntos y uno le pone buen espíritu porque de ahí comienza todo. Pero lo que hay afuera es para que nos preocupemos, así que vamos a socializar sobre lo que ocurre en el COVID, en el país sobre COVID, ahora muy temprano, estamos preocupados y queremos lo mejor para esta sociedad que está tratando de reinventarse, pero ese reinventarse puede sentirse frustrado en el momento en que nos encontramos. Así que buenos días de nuevo, siéntase cómodo, entre a la sala y alístese para compartir de buena mañana. Pablo Macchini, buenos días. Nelson Rodríguez, buenos días. Burgos, Nelson Rodríguez, buenos días país, buenos días República Dominicana. Ahora sí es verdad que hay que sacar de abajo y mantener el buen ánimo. Al mal tiempo, si no buena cara, por lo menos mucha ocupación. Ni siquiera preocupación, sino ocupación. A ver qué puede hacer cada quien por aportar en esta situación en la que estamos. Yo creo que comenzar cuidándose usted y su familia ya es un paso sumamente importante. Buen día, señor Rodríguez. ¿Cómo está? Buen día. Lunes 13, aquí. Tan buen piquero como era yo. Con la misma cara y como el primer guandul, Macchini, hasta que el coronavirus lo permita. Sí. Él lo va a permitir, deja tu pesimismo, que tú eres un viejito fuerte, saludable. Al paso que van las cosas, cualquier asunto puede suceder. Y no dudo incluso que podamos volver a las restricciones más fuertes. Yo estaba pensando en eso, se están haciendo recomendaciones, gente experta, de volver a restricciones. Entonces, a propósito de que pueda fortalecerse eso, de volver a casa, de salir solo a lo necesario, yo les traje un material de lectura para que ustedes se entretengan en su casa mientras estén allá. Miren, es este libro del amigo José Miguel Soto Jiménez, Dominicaneando, su obra más reciente. Yo soy de opinión de que si algún libro faltaba para consagrar a Soto Jiménez entre nuestros escritores vivientes con un mayor caudal de erudición, era esta obra Dominicaneando. Es un recorrido con mucha gracia y además muy preciso, muy puntual, genial, diría yo. Un recorrido por el alma nacional, las expresiones, las costumbres, la cultura del pueblo llano, del ciudadano. O sea, cómo se expresa, pero con la gracia de Soto Jiménez, que lo hace en un marco histórico por su misma condición de historiador. Él es escritor también, es poeta. Un militar poeta, eso es un asunto serio, un militar con alma de poeta. Yo lo digo, es algo incluso hasta irreverente, porque son muchas expresiones que yo opino que podrían sonrojar a cualquier purista de la lengua, pero es una joya, un ensayo con el cual se consagra a Soto Jiménez, y yo se lo recomiendo a los amigos televidentes, y lo hago en el marco del COVID, porque es verdad, hay que buscar la forma o volver a ensayar muchas formas de quedarnos en nuestros hogares, y la lectura es una de ellas. Entonces ahí está, Dominicaneando, los 3 nombres del después de siempre. Lo recomiendo, no se lo pueden perder. A propósito del COVID-19, yo estuve haciendo unas comparaciones, señores, de lo que está pasando en este preciso momento. Y lo hice tomando los boletines epidemiológicos del 1 de junio. Hice ese corte. ¿Qué decía Salud Pública el 1 de junio en el boletín 74? Que habían 10.893 recuperados, 6.177 casos activos y una positividad de 18. Pero ¿qué dice el boletín de ayer, el 115? Que los recuperados son 21.449 y los casos activos 22.176. O sea, más casos activos ahora que recuperados. Y
la positividad de la prueba, que se hace cada 4 semanas, ayer era de 26, entonces recuérdense que el 1 de junio era 18. Entonces, los recuperados de 10.000 han pasado a 20.000, o sea, se ha duplicado. Pero los casos activos de 6.000 han pasado a 22.000, o sea, que se han más que triplicado desde el 1 de junio a la fecha. Y miren esta prenda. Aquí hicimos el cálculo y el promedio de recuperados de casos activos por día en junio era 521. Ustedes saben, en los primeros 11 días de julio, ¿cuál es el promedio de casos activos? 975. Ponle 1.000 para no discutir por qué. Podemos redondear, eso va para 1.000 probablemente hasta en el boletín de hoy. No, pasa de 1.000 en el boletín de hoy y los fallecidos van a pasar de 900. Yo creo que hay que apretar la tuerca. Yo soy de opinión que las autoridades salientes deben coordinar estrategia con las entrantes. No veo por qué eso sea difícil, porque le están pidiendo a la ciudadanía compromiso, responsabilidad, y lo menos que puede hacer la clase política, vamos a llamarla así en este momento, es aunar esfuerzos. Yo sé que en la lógica de la política, el coronavirus de ahora es Made in PLD, el de ahora. Entonces, a partir del 16 de agosto va a ser lo bueno y lo malo que traiga Made in PRM, pero no debiera ser así. Yo creo que las autoridades entrantes no debieran comenzar de cero. Creo que no, porque he escuchado que hay comisiones, que hay coordinaciones, pero ya deben aunar esfuerzos desde este preciso momento, y creo que a los que más conviene es a la gente del PRM comenzar ahora a desplegar su estrategia, porque es un problema de país, es un problema de nación. No sé qué es lo que está ocurriendo, pero lo que estamos viendo principalmente en el Distrito Nacional, el distrito, señores, eso es grave de muerte, en el Gran Santo Domingo y en Santiago, es una cosa como de locura, pero probablemente tendrá su explicación psicológica y hasta sociológica, que la gente ha salido a matarse a la calle. Yo estoy viendo incluso que en la Florida, que eso es el acabose, señores, alcanzó ayer 15.300 nuevos contagios en un solo día, una cifra récord, pero yo vi que están habiendo Disney ahora en el fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un saludo a lo que hizo Abel Martínez ayer, que cerró el monumento, porque hay unas imágenes dramáticas. Un saludo al de Higüey, ¿cómo que se llama? Cholitín, Ari, Rafael Barón Cholitín. Se tiró una resolución, prohibió las actividades nocturnas, cerró 2 o 3 negocios enviando un mensaje. Entonces, el poder municipal tiene que manifestarse. Entonces, señores, la situación no es para pasarla inadvertida, la situación es sumamente delicada, sumamente peligrosa, Maquini. Ante grandes problemas, grandes soluciones. Nosotros estábamos en medio de un proceso electoral que politizó y pervirtió la lucha contra el COVID. Y no había inocentes en esto. Todo el mundo tenía un interés político partidario, era el presupuesto nacional el que estaba en juego. Y todas las mezquindades y los cinismos posibles, uno los vio de parte de ambos bloques, porque hay que ganar un proceso electoral. Pero ya el proceso electoral pasó, ejemplar en cuanto a un proceso electoral que en 7 horas ya el perdedor había admitido su derrota. El presidente electo se reunió con el presidente saliente. Las comisiones están formadas y trabajando 24/7, gente decente que está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, ya pasó el proceso electoral, ya tenemos presidente electo, ya las cosas políticamente van más o menos fluyendo, pues vamos ya gobierno entrante, gobierno saliente, vamos a hacer lo que el anterior no se atrevía a hacer por el tema político más el tema económico, porque el problema de esto es yo quiero cerrar, pero si cierro en cuanto a la libertad y la circulación, se me cae la economía más de lo que está en el suelo. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Ahora,
cuando estamos hablando de la vida, todo es, absolutamente todo es secundario. Y los indicadores son más que terribles. Ya Nelson puso los datos ahí. Si usted quiere lo escucha, si no, que no son de Nelson. O sea, Nelson los trajo, son datos oficiales, científicamente recopilados, que están ahí. Un promedio de 1.000 casos diarios, pero hay un tema grave que Marcos Espinal, que es el jefe de infectología de la OPS en Washington, dominicano, él lo acaba de recordar. Nuestra positividad, decía Nelson, 26%. ¿Cuál es la ideal? 5%. Ve qué vaina. Ese es un problema. Entonces, ¿qué sugiere Marcos Espinal? Bueno, es hora de acelerar, y qué bueno que tenemos hoy al presidente del Colegio Médico Dominicano, acelerar la vinculación, la alianza entre el sector privado y el sector público para ir disponiendo cada vez más de salas, camas, unidades de cuidados intensivos y ventiladores, entre otras cosas, además del personal médico. Eso se tiene que ir realizando, y creo que se está hablando de eso. La semana pasada se dijo que iba a entrar, imagino que sí entró la clínica Cruz y Minian, pero hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. El Espinal incluso habla ahí de ir montando como hospitales, hospitales carpas, bien instaladas, de la forma correcta, por lo que nos está llegando, y no parece que va a disminuir, que es lo preocupante. Esto es tan serio que uno entra a internet y cada vez que entra hay un amigo nuevo cogido. Un abrazo grandototo a Ana Rosina Troncoso, de lo nuestro, de nuestra gente de CDN, pero además amiga personal, que dio positivo. Jenna Lai Rodríguez, el señor Procurador General de la República, dio positivo. Ya Chanel dio positivo, asintomático, gracias a Dios. Y por ahí seguimos. Usted entra, son muchos, usted entra a Twitter y se da cuenta. Pero también es el momento, atención, próximo gobierno, de pésele a quien le pese. Si es democráticamente mejor, aquí hay que establecer, primero, la prioritaria número 1, number one, de este país es el sistema de salud pública. Y hay que hacer lo que se tenga que hacer. Si es democráticamente, mucho mejor. Y eso pasa por el establecimiento de un sistema de atención primaria que los sectores afectados, porque es muy difícil que usted pueda afectar a las grandes mayorías del país sin afectar a alguna minoría poderosa que lo va a joder. Eso es así. Entonces, el sistema de administración de atención primaria, si estuviese funcionando, si se hubiese hecho como manda una ley del 2002 de hace 18 años, ahora todo fuera menos difícil. Y eso es lo que recuerda Marcos Espinal. Entonces, ahora se trata de un gobierno que vamos a dejar tranquilo, porque tenemos que dejar a ese señor Abinader y Corona, que es el presidente de la República, darle su tiempo. Ahí veo una excelente noticia de que va a nombrar las gobernaciones irán mujeres, que al doctor Balaguer le dio muy buen resultado en 1966, pero hay que dejarlo gobernar. Los famosos 100 días hay que convertirlo en 200. Haga usted ganó voto a voto muy democráticamente las elecciones. Usted es el presidente electo. Ya la confiancita es dime Luis, no, nada, señor presidente. Entonces hay que dejar que ese equipo gobierne, hay que dejarlo. Y irse preparando para la lucha electoral. Dentro de un año arrancamos y dale que te pego. Ahora, en el momento en que está el país, yo creo que hay que dejarlo, porque se tienen que tomar decisiones para salvar, para defender a las grandes mayorías. Este próximo gobierno tiene que tomar decisiones antipáticas que el anterior no se atrevió y daba vuelta, y un que sí, pero que espérate, no, que los sectores fácticos, los poderes fácticos, porque aquí siempre hay una vaina. El fin es que pasaron 18 años y de la ley de salud, lo que de una vez, de seguridad social, perdón, lo que de una vez se puso a funcionar fue el sistema de pensiones. Ah, claro, porque tiene su utilidad social, claro, sí, pero beneficia a las élites. Ahí no hubo problema. En meses estaba eso listo. 18 años después no tenemos el sistema de atención primaria. Como no teníamos estancias infantiles,
La ley es del 2012 y la gestancia comenzó a hacerla el gobierno del 2012, la primera del 2013, 2014, qué sé yo. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer con el país, porque nos están tirando y no es de los molinos. Y hay que ir pensando, y ya Alejandro Báez lo dijo, el principal asesor del presidente en estos temas. Ahora lo dice Espinal, hay que ir pensando en qué se va a hacer en cuanto al encierro, a echar hacia atrás, o la parte represiva, sí, eso mismo dije, represiva. Si en la culta y educada Cataluña ya se impuso que todo el que ande en la calle sin una mascarilla tiene 5.000, 6.200 pesos, es decir, 100 euros de multa, ya, pues. Entonces, ahí están los problemas. Vamos a ver, una buena, Giro, una buena, se está poniendo de moda, esto sí está chulo, y es que gente maravillosa electa como legislador está diciendo: yo no quiero ningún beneficio extra. Tenía que ser, no podía ser otro, tenía que ser don Eduardo Estrella, mi dilecto Eduardo Estrella, el primero que dijo que él no quiere beneficios extras. Presidente del Senado. Además de que uno espera que sea el presidente del Senado, gracias, Nelson. Es una línea. Eso es una línea, ¿no? Sí, pero a donde quiero ir es que nosotros desde los medios tenemos que fuñir, insistir y darle que te pego para que los legisladores, los que prometen muchas cosas en las campañas, cuando ganan, pues actúen y cumplan las promesas, que se cree una especie de presión social hacia los legisladores, porque ya no hay que teorizar más para explicar lo pernicioso de que el Congreso de la República sea al mismo tiempo un ministerio de asistencia social con los cuartos nuestros, cuando ahí está el plan social de la presidencia. Pero además, la cosa terrible, 1000 veces demostrada, aquí cada vez que agarran un gran narcotraficante, atención de NSD, me pueden corregir, impuestos internos, cada vez que agarran un gran narcotraficante y comienza a buscar entre los vehículos, aparece uno que llegó al país en una de esas exoneraciones abiertas, porque se ha llegado aquí a la bochornosa situación que las exoneraciones de los legisladores, las 2 para 4 años, como que, o sea, cada 2 años hay que cambiar. Oigan esto, ¿verdad? Eso ya es mucho. No, es ilimitada. O sea, usted puede traer el último Lamborghini de $350,000 y usted tiene derecho a hacerlo. ¿Y por qué? Si la jipeta más cara cuesta $120,000. La más cara, digo, de trabajo, la Land Cruiser, la Toyota Land Cruiser. Pero yo le digo que le falta una Ford Explorer, que la más completa cuesta $60,000. Estoy hablando de que eso en el mercado norteamericano es la mitad. Es decir, estamos hablando de 30 y tantos, $40,000. O sea, si comenzamos no terminamos. Entonces yo quiero enviar ese abrazo a Eduardo Estrella, a Antonio Taveras, que no quiere, ese está radicalizado. No, ese no quiere ni vehículo, ni placa. Antonio Taveras está al lado al diablo, y qué bueno. El jovencito José Horacio Rodríguez, que ha sido la buena noticia, así como Bartolomé Pujol fue la buena noticia en la lucha municipal, aquel candidato a alcalde del distrito, que no ganó, pero ganó. Ahora la estrella de esto ha sido José Horacio Rodríguez. Pero también está Ávalo, el otro jovencito regidor. Aquí hay gente maravillosa que uno irá presentando, pero que además los medios tenemos que ir apoyando a esa gente que son la diferencia, para que dejen de ser la diferencia, para que no sean la excepción a las reglas. Uno no quiere un congreso donde Eduardo Estrella o ese jovencito Rodríguez sean la excepción a la regla. No, que el impresentable, ese mismo, esté ahí, que la gente le saque los pies. ¿Por qué? Bueno, porque aquí digo, no, es que no. O sea, usted, entre las funciones de un legislador, está, entre otras cosas, representar. Esa representación significa que si en Baní tenemos un problema porque hay que hacer un bendito acueducto en la Gina, el señor senador, atención Milcíades Marino, que toda la presión y el gardeo a presión que le teníamos a Wilton ahora va para ti.
Ese señor senador, su trabajo es representarnos y hacer lo que se tenga que hacer, incluido hacerle sala al ministro de Obras Públicas, al de OISOE y la María Santísima, para que eso se haga. Y si hay pobreza, venir y pelear con el presidente para que el plan social haga lo que haga. Y si hay desempleo, venir al Ministerio de Economía y de Industria y Comercio y ver qué planes se pueden hacer para generar empleo en Baní. No es porque en Baní hay pobreza que me den cientos de millones de pesos para yo ir de chulito a regalar los cuartos de los impuestos del trabajador. Entonces, eso hay que acabarlo y se ha creado un movimiento maravilloso, insisto. Y personalmente lo voy a apoyar y voy a cantaletear y voy a seguir cantaleteando. Cada vez que un legislador se sume a esa posición, uno la va a saludar y lo va a replicar aquí. Finalmente se está poniendo interesante este asunto del control o no control de la Cámara de Diputados, que vale oro. Ya se sabe que el Senado lo va a controlar el PRM, pero la lucha interesante está en la Cámara de Diputados, donde de 190 solo faltan 23. Ya se han asignado 167. Se necesitan 95 para una mayoría y el PRM tiene 81. Eso da 14, pero como faltan 23, estamos hablando que el PRM de esos 14 podría sacar 6 o 7. Estamos hablando de que ahí entra el tema de partidos que siempre hacen los convencen. Si usted va y habla con fundamentos, lo convence. El PRSC tendrá 3, PRD 3, BIS 1, Frente Amplio 2, APD 2, PHD 1, PLR 1, PRCD 1. Entonces, por ahí podría el PRM tratar de conseguir la mayoría. Y ojalá que no, porque uno siempre ha aspirado a que el Poder Ejecutivo tenga que negociar con el Poder del Congreso cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se comienza muy bien, pero se termina como se terminó. Que ya la Cámara de Diputados, cuando quería el gobierno, se convierte en un sello gomígrafo que ni siquiera guarda las formas. A ver si entonces se logra, a ver si nosotros logramos avanzar en esa línea, porque aquí hay un viejo problema de cambiar gobernabilidad por impunidad. Esa es una tentación. Y hay un viejo problema de repartir el botín para lograr el control del Congreso. Es decir, que de ahí es que viene que sitios como ODC, INESPRE, una serie de cositas ahí, y a veces cosas más grandes, se reparten para conseguir apoyos. Eso y el tema terrible de que con la justificación de que necesitamos gobernabilidad, pues entonces se va a la impunidad. Eso es tema para otro día, pero eso es parte de la explicación por qué en el país ha habido tanta impunidad, porque cada gobierno llega y se ve en esa tentación de cambiar gobernabilidad por impunidad. Adel Burgos. Personas a quienes queremos desear lo mejor y que se sanen pronto, también quiero sumar a Príamo Rodríguez Castillo, que es el canciller de UTESA, y el presidente del periódico La Información está interno por COVID también. Esa lista es cada vez más grande, pero estamos pendientes de cada uno de ustedes, nuestros amigos, la sociedad en sentido general, porque sabemos que es una enfermedad que cada vez está teniendo a más de los nuestros cautivos. Fíjense ustedes, no puedo dejar de mencionar, porque también, sabes, Pablo, le estoy dando seguimiento a ese tema de lo que se espera ocurre en el Congreso, como Antonio Taveras también ha sumado que va a someter un proyecto de ley para que en un momento en que se supone el presupuesto de la nación está tan comprometido con la salud, no haya distracciones. Y esa buena iniciativa que ha tenido ya protagonísticamente Eduardo Estrella y él mismo y todos los que se están sumando, que ahora tenga forma y se convierta en un proyecto responsable que sume a todos. Porque si bien alguno no se anima a decirlo públicamente, tiene que tomar esa presión, tal como lo ha señalado. Pero me encanta la idea de que ya se hable de un proyecto, de una propuesta formal, para que el país escuche eso puesto sobre la balanza.
cada uno tendrá ahí que en un paredón público entonces decir de qué lado está. Y no quiero decir de si el bien o el mal, pero de qué lado está. En el presupuesto de la Nación, ahora nosotros tendremos que ver andar el tema salud con mucho más entereza, porque sabemos que de presupuesto hemos estado cojeando. Y no puedo dejar de sumarme hoy al grito de cómo el Hospital José María Cabral Ibáez ha tenido que esperar por 7 años una remodelación que nosotros vemos no termina aún, independientemente de que ya está en una fase final. Es un proyecto que se dijo estaría terminado en 20 meses, pero en 7 años todavía no ha sido suficiente para que se entregue a la sociedad. Nosotros hemos visto cuán lastimados estamos con el tema de la salud y tuvo que llegar un momento como este para que desde el Estado se nos hablara ya de una forma generalizada de un presupuesto, porque no se puede ser mezquino. Hay que destacar que en el actual gobierno se hizo un trabajo valiosísimo que quedará para la historia de reestructuración física de los hospitales, pero hay que hablar del sistema ahora. Y para que ese sistema se renueve hay que hablar de renovación del personal, del método de trabajo, del esquema en el que operan los hospitales, del presupuesto que se dirige desde el país, para que así nosotros todos podamos ver un sistema que progrese, ver un equilibrio, un avance en la salud dominicana. Pero ese grito de un Hospital José María Cabral Ibáez que se ha prometido ya en más de 7 veces, se ha entregado, remozado, se suma hoy, lo destaca nuestro compañero Miguel Ponce en un trabajo sin desperdicios del periódico El Caribe. Santiago entero, no solo es Santiago el que se beneficia, sino toda la provincia, toda la región, las 14 provincias del Cibao, y eso, señores, es algo que llora ante la presencia. Ahora ver como también otros hospitales, el de la provincia Monseñor Noel y una lista que quedaron pendientes de terminar, otros como en el caso del de Monseñor Noel, que comience el edificio, que es una larga lista de provincias esperando por hospitales que todavía están en el proceso de terminarse. Pueden en el próximo gobierno ser parte de la prioridad, porque no hay que decir lo que representa la salud ahora. Vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a conversar con Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico Dominicano, que a propósito del tema, qué bueno lo tenemos hoy lunes. Presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero. Gracias, Waldo, por este tiempo. La conversación es en muy buena hora para nosotros. Hola, ¿me escuchas, Waldo? Sí, lo escucho. Gracias por invitar a nuestro programa. Buen día. Buenos días, doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. Si está de acuerdo, nos gustaría comenzar pidiéndole una especie de briefing de cómo usted ve el panorama en sentido general, para entonces luego entrar a lo específico. En sentido general, lo que estamos viviendo, lo que está ocurriendo, los cambios de los últimos días finalizado el proceso electoral, ¿cómo se ve desde el Colegio Médico Dominicano? ¿Cómo va a hablar de política o va a hablar de salud? ¿Cómo? ¿Perdón? No estoy entendiendo muy bien. No, a usted no lo voy a preguntar yo de política, sobre todo que haya que Plutarco es el ministro. No, es en cuanto a la situación de salud pública, esto del COVID, cómo se ve desde el Colegio Médico Dominicano la situación del COVID, este aumento que ha habido, un promedio 900 y tantos nuevos casos diariamente, la positividad en 26, ¿cómo se ve la situación en sentido general desde el Colegio Médico Dominicano? La situación es muy grave, sumamente grave y muy preocupante. Creo que hay un sector de la población que lo está tomando como una chercha, como un relajo, como un irrespeto. Y hay un sector del gobierno que también ha dejado esto de lado. Señores, lo que está pasando es algo increíble. Aquí hay cientos de familias desgarradas, cientos de familias destrozadas, que se le han muerto un familiar o que tiene un familiar grave en intensivo, o que anda con un familiar grave y no tiene forma de ubicarlo en una unidad de cuidados intensivos. Si usted analiza los reportes del Ministerio de Salud Pública, los últimos 3 boletines, el 113, 1.125 casos, el 114, 1.199 y el 115 con 1.418 casos. Tendremos
3.742 casos en las últimas 72 horas, con 55 fallecidos en las últimas 72 horas. El último boletín tiene 2.235 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Y el índice de la relación entre la toma de muestra tomada y la positividad en el último 15 de... Waldo, ¿nos escuchas? Bueno, de alguna manera hay momentos en que está fallando ahí la señal. Quiero saber si nos escuchas bien. Señalas que el gobierno en algún momento como que se ha estado echando. No le entiendo bien esa parte porque vemos al gobierno ahí todos los días echando el pleito. El Colegio Médico Dominicano no pertenece a esa alta comisión, lo que es una debilidad, por supuesto, y puede que en algún momento, en vez de ser aliados, se conviertan en dos órganos de competencia. Vi que la más reciente recomendación de ustedes ha sido que se vuelva una pandemia. Se vuelva a un estado de cuarentena. Sí. Háblanos un poco de esta recomendación que está haciendo el Colegio Médico Dominicano y por qué ustedes consideran que no se les está haciendo caso. Voy a preguntar a ustedes, ¿cómo pretenden esta pandemia? Por lo que se establezca una meseta. ¿Cómo? Como estamos ahora mismo, con el relajo que hay en el país. La gente en la calle todo el tiempo sin mascarilla y el contacto, el hacinamiento en todos los lados. O que vaya el ministro con 10 o 15 personas, como fue ayer a Santiago, a fumigar, a regalar 3 o 4 mascarillas, etcétera. ¿Usted cree que eso se va a detener así? Eso no se va a detener así. Esto va a seguir en explosión. Y aquí hay una situación muy grave y muy delicada. El gobierno está cogiendo esto de manera light, suave, y eso no es así. Aquí nosotros vamos directo a un matadero sanitario. Aquí se está muriendo mucha gente. Y lo que pasa es que la economía, que la libertad de las personas se antepone ante un problema sanitario. Nosotros hemos planteado retomar el estado de emergencia responsablemente, por lo menos en las ciudades más impactadas, como Santiago, Santo Domingo, retomar ese estado de emergencia como lo han hecho otras naciones, como lo han hecho otros países, que eso no, lo que nosotros estamos planteando no es nada nuevo. La desescalada aquí fracasó la desescalada, aquí el problema electoral fue un caldo de cultivo, aquí es un relajo lo que hay con los laboratorios. Usted llama ahora a un laboratorio privado y le están tomando una muestra, le dicen que dentro de un mes, la cita la están dando para el mes que viene. Lo que pasa es que hay que ponerse en el pellejo de los afectados, sobre todo del más pobre, del más indigente, el que no tiene condiciones. Eso es lo que está pasando. Una cita para una PCR COVID en 30 días para tomar la muestra. Miren la multitud que hay alrededor del Laboratorio Nacional, las filas. Y usted me está hablando ¿de qué me están hablando a mí? Esto es un desastre lo que está pasando. Sí. Doctor Suero, el Colegio Médico Dominicano, uno no lo ha visto participando en la comisión presidencial de este tema. Ya hay nuevas autoridades, ya incluso ambos grupos, el entrante y el saliente, están en comunicación. Las nuevas autoridades, que ya tienen nombre y apellido, han establecido el vínculo con el Colegio Médico Dominicano, cuestión de que a partir del 16 de agosto, pues la relación del Colegio Médico con las nuevas autoridades sea diferente y se pueda escuchar más directamente esas propuestas del Colegio Médico al gobierno. ¿Cómo están las relaciones? Hasta ahora no ha habido ningún acercamiento de parte del gobierno electo. Hay que darle chance, y yo entiendo. Claro, el presidente electo y todo su equipo de salud criticó mucho en la campaña, y lo criticó allá en el Colegio Médico Dominicano, que nos visitó, Luis Abinader, el hecho de haber excluido de esa comisión de COVID al Colegio Médico Dominicano, que por ley le corresponde. El propio licenciado Luis Abinader y todo su equipo de salud, que lo conocemos a todos, que son amigos nuestros, médicos, todos lo criticaron. O sea, yo no creo que lo que ellos criticaron
ahora vengan a lo que le criticaron al licenciado Danilo Medina, ellos lo imiten. Entonces nosotros lo que entendemos que hay que darle un tiempo prudente a las nuevas autoridades para que ellos actúen en consecuencia. Sí, doctor, lo que pasa es que desde ya las comisiones, por ejemplo, la actual comisión no toma decisiones importantes sin mantener ya esa comunicación con unas autoridades que entran ahorita, el 17, estamos a 13, estamos hablando de un mes. Entonces, si ya la comisión entrante de salud de alguna manera ya está en directa comunicación con las salientes, no es tiempo de que el Colegio Médico Dominicano sí esté ahí, sobre todo porque las autoridades entrantes criticaron la ausencia del Colegio Médico en esa comisión que, como usted dice, legalmente le corresponde. Bueno, vamos a dejar que ellos le contesten esa pregunta. Ajá. Doctor, el Colegio Médico Dominicano, como tiene miembros que están distribuidos en todo el país, es un organismo con mucha capacidad de tener sus propias fuentes e información primaria. Quisiéramos saber si las informaciones oficiales que nosotros vemos a diario como país en algún punto disienten ustedes como organismo. ¿Y cuáles serían esos puntos? Sí. Es de estimarse hablando de los datos que recibimos sobre cómo está la enfermedad. Es de estimarse que por cada paciente infectado hay 3 o 4 alrededor que no se han diagnosticado. Se puede hacer una proyección en ese sentido. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen todos los libros de medicina. Hay un subregistro estadístico que se evidencia en la mayoría de las pandemias y de las epidemias. Lo mismo pasaba con el dengue y otro tipo de epidemias. Pero hay algo que es más difícil ocultar, que es la defunciones, la mortalidad. Pero ¿qué pasa? Que como el problema de la prueba es algo imposible, tomarle una PCR a un paciente. Oye, ya le dije ahorita que le están dando, llame a los laboratorios que le van a poner una cita para el mes que viene. Hay personas que han estado falleciendo con un patrón respiratorio y sin embargo no lo etiquetan como COVID porque sencillamente no se le hizo la prueba. Y ese paciente muere sin un diagnóstico de COVID. Lo que pasa, entonces, en conclusiones, hay un subregistro de la mortalidad y de la morbilidad de esta enfermedad. Está el tema planteado por más de uno de la necesaria alianza entre los sectores privado y público para enfrentar esto. Se está convencido de que lo peor no ha pasado. Cada día va aumentando el número de camas ocupadas, de UCI ocupadas, de ventiladores ocupados. ¿Cómo ve el Colegio Médico Dominicano, si es que ha participado, la necesaria, dice uno, alianza del sector privado con el sector público? Es decir, que el sector público, por ejemplo, vi que la clínica Cruz y Minián estaba entrando a ese sistema de alguna manera, no sé si entró, pero entró y ya está toda capacidad. Entró formalmente, perfecto. Entonces, el Colegio Médico Dominicano está empujando en esa dirección. ¿Cómo usted ve ese proceso? ¿Qué tan urgente es que se haga esto? Mira, es importante que se haga una cumbre y un encuentro nacional de todos los sectores y una gran alianza, eso es correcto. Lo que pasa es que es un gobierno muy sectario. Este gobierno es muy sectario, muy rencoroso. Sí, pero ya se va, doctor, ya no, ya se va, le quedan 20 y tantos días. No, déjeme decirle lo siguiente. Hay uno que ya está ahí, vamos al futuro. No. Eso no es así. Hasta el 16 de agosto quien dirige es Danilo Medina. Vamos a dejarnos de cuenta. Es Danilo Medina, no se puede lavar la mano y irse a acostar porque perdió las elecciones y está herido. No es así. Usted tiene que responderle al país. Doctor, poca gente ha sido más crítica que usted del gobierno de Danilo Medina y de las actuales autoridades de salud, con su derecho y muchas veces con la razón. Donde quiero llevar la conversación es un poco a que estas autoridades, sin evaluar, que ahí estará la historia para hacerlo, ya se van. Entonces ahora es un poco apostar a que en 30 y tantos días hay nuevas autoridades. ¿Qué vamos a hacer?
Yo le compro sus argumentos en contra del gobierno, doctor. No vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo porque en 30 y pico días se te pueden morir 1.000 o 2.000 dominicanos. Eso es lo que pasa. Y la enfermedad puede seguir en ascenso de manera sustancial. Y quien toma las decisiones y las políticas en este momento y los decretos presidenciales y las acciones es el gobierno vigente. Pero y ya de acuerdo. Esta enfermedad no da tiempo. Por eso que yo le digo que esto no se le puede dejar al gobierno que viene. Está bien que actúen con la comisión que crearon, que trabajen juntos, que aporten ideas, pero las decisiones y las políticas legales y los decretos, Luis Abinader no puede tener un decreto. Luis Abinader puede tener un decreto. Doctor, parece que no me comuniqué bien. Formulo de nuevo la pregunta y hago la explicación debida. Me refiero a que a partir de este momento, si bien el presidente constitucional se llama Danilo Medina, ya ninguna institución, incluso salud o no salud, toma decisiones importantes sin consultar a esa comisión. A eso que yo me refiero. Está Macarrulla, está Roberto Fulcar, está con Gustavo Montalvo. Entonces me refiero a que yo sé que ellos son el gobierno, pero ya las decisiones importantes, por ejemplo, le tenía este bucapié. ¿Está usted de acuerdo con que se vuelva al toque de queda? Las autoridades actuales no creo que se atrevan a tomar una decisión así sin hablar con el doctor Plutarco, con el área. A eso es que yo me refiero. ¿Me comprende? ¿Y por qué con Plutarco? Es el representante del área de salud. Bueno, yo creo que hay una comisión ahí. Sí, el representante de la comisión. El coordinador. Coordinador, okay. Pero usted me comprendió, yo creo. Ok, entonces le tendría que decir sobre su pregunta que nosotros estamos de acuerdo con que se retome el estado de emergencia. Lo estamos diciendo desde hace 10 días, desde el domingo, desde el día de las elecciones, y lo ratificamos. Y eso que involucre toque de queda, esa es la posición del Colegio Médico Dominicano. Lo que pasa es que aquí comenzaron a obrar con el turismo, etcétera. La gente dice que la economía, que se mueren de hambre, esto y aquello. Entonces nosotros estamos planteando que se retome el estado de emergencia, que se retomen los toques de queda, y que el gobierno sea vigilante del aspecto económico sobre una franja importante de la población que no tiene acceso que vive de la chiripa del día a día. Esa es nuestra propuesta, porque no hay otra forma de detener este virus que no sea con el distanciamiento, porque así como están los dominicanos sueltos, no van y no han respetado el distanciamiento social. Una franja importante de dominicanos, una parte importante de dominicanos, no han respetado el distanciamiento físico. Por lo tanto, nosotros estamos planteando desde hace 10 días que se retome el estado de emergencia y lo ratificamos. Doctor, si bien es cierto, en este momento es importante hacer un diagnóstico. Es importante hacer un diagnóstico y al mismo tiempo comenzar a hacer ya soluciones logísticas. Quisiera preguntar para ustedes, como Colegio Médico Dominicano, hablando de logística hospitalaria, ¿qué posición tienen sobre la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar? Hay quienes comienzan a plantear que su puesta en vigencia puede ser una importante salida en este momento de aumento de la demanda. ¿Qué ustedes creen sobre este tema? Nosotros en marzo, cuando comenzó la epidemia, planteamos que se habilitara el área de intensivo, que tiene una excelente unidad de cuidados intensivos para los pacientes con COVID. Sin embargo, eso no progresó porque la ciudad sanitaria es la niña linda del gobierno del licenciado Danilo Medina. También hemos hecho protestas porque el personal médico que labora ahí desde hace muchos años ha sido excluido y se pretende inaugurar ese hospital sin ese personal médico. No le quieren dar el licenciado Montalvo, Gustavo Montalvo, que es quien dirige todo lo concerniente a ese hospital, se ha opuesto al retorno de esos médicos. Igualmente, nosotros no podemos que ese hospital sea privatizado. Ahora lo van a colocar como un hospital de autogestión. ¿Qué significa autogestión? ¿Qué le van a cobrar a los enfermos? Es un ropaje.
es un ropaje, porque usted sabe que se le va a cobrar a los enfermos, a una parte. El que no tiene seguro le van a cobrar. El que tiene seguro le cobran al seguro. Entonces nosotros en este momento nos estamos poniendo a que el hospital de Luis Aybar sea un hospital privatizado. Planteamos el retorno de los médicos y planteamos que se habilite las unidades de cuidados intensivos para darle servicio a los pacientes con COVID. Precisamente me llamó la atención, usted es una persona necesariamente muy bien documentada por su cargo de representante de los médicos. Si usted dice que está lista y que se puede usar las salas de cuidados intensivos, es porque así es. ¿Cómo explicar? O sea, llama la atención que en un momento donde la gran preocupación nacional es que cada día hay menos disponibilidad de camas y de unidades de cuidado intensivo para esto del COVID, tenga el Estado esa opción. ¿Realmente existe esa posibilidad de abrir ya ese hospital? ¿No le falta nada? ¿Y qué explicación le podemos encontrar a esto, doctor? ¿Usted extraña? No está terminado el hospital. Hay varias áreas que no están concluidas y probablemente no se concluyan por meses. Estoy hablando de las unidades de cuidados intensivos, que es diferente. Pero es así, a eso me refiero. La pregunta es, ¿están listas? ¿Esas sí podrían abrirse? Esa es la información que manejamos. Y se creó al lado un hospital de COVID, que es en Secanó, en el mismo espacio de Luis Aybar. Ahí hay unos 50 camas intensivos en Secanó. Ok, doctor, usted tiene una radiografía de los médicos de este país porque los médicos están colegiados. Entonces, quisiéramos a propósito de toda esta necesidad saber qué déficit de médico o en qué estatus estamos los dominicanos. Si hay déficit, ¿cuál es el estado a nivel de los galenos que tenemos nosotros? Sí, hay déficit de médicos de diferentes especialidades. Porque se han nombrado mucho ahora en la pandemia, se han nombrado muchos médicos y muchas enfermeras. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico respecto a esa densidad de personal? No, esto hay que reconocerlo. Se han nombrado varios médicos y enfermeras de cara a la pandemia. Eso es cierto y eso ha mermado un poco el déficit de médicos existentes. En eso estamos de acuerdo en diferentes provincias del país. En el mismo Santiago, Cotuí, Santo Domingo se han nombrado muchos médicos, pero no deja de haber algún nivel de déficit de médicos en algunas áreas, en algunas especialidades, sobre todo en algunas áreas de especialidades tradicionales como medicina interna, cardiología, ginecología, pediatría, sobre todo a nivel de los pueblos más distantes y provincias. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, ¿con qué que usted no coincide con los hospitales de autogestión? Porque los nombramientos ahí parecen ser una nueva ola de la administración pública, escúcheme un poco, porque se eligen por competencia. Hasta ahora nosotros hemos tenido muchos médicos y enfermeras que se conformaron como un gran gremio y que paralizan un hospital independientemente de que esté lleno de enfermos. Nosotros, la sociedad, no queremos más ese modelo de trabajo. Entonces, de alguna manera hay que regular, hay que relanzar cómo se nombra el personal público y cómo esa gente responde a sus necesidades para que en masa no sigan cautizándonos la salud. ¿Qué usted objeta de ese sistema de nombramientos por competencia? Porque eso parece bueno, ¿eh? Nombramiento por competencia, no, señorita. Aquí no se da nombramiento por competencia, sí se da nombramiento de dedo. Nosotros hemos planteado todo el tiempo que se nombre, como dice la ley 6097, por concurso. Hay una ley que establece el nombramiento de los médicos por concurso. Lo que pasa es que los nombramientos por competencia son eso, nombramientos por concursos. Usted compite con sus iguales y si tiene mejores capacidades, gana. Sí, pero no lo hacen. Están nombrando administrativamente del Servicio Nacional de Salud, sin concurso, se han nombrado todos esos médicos que usted señaló ahorita que se... Okay. Y nosotros hemos planteado que se haga el concurso. Entonces, que lleva mucho tiempo, que no son prácticos, pero no se nombran por concurso. Esa es la realidad. Nosotros siempre hemos planteado que esos nombramientos se hagan a través de concurso. Bueno, ojalá fuese así, claro, por concurso. Se supone que debe ser. Otra cosa más. El modelo de los hospitales de autogestión ha fracasado. Analice la deuda de los hospitales de autogestión. Es más grande que todas las deudas de todos los hospitales juntos. El Marcelino, Vinicio Calvé,
materno, inmerso en una gran deuda. Amén de que le cobran a una franja de la población, están inmersos en una gran deuda, le pagan menos salario al personal médico. Hemos tenido que luchar para que se equilibre ese salario y generan grandes déficits, grandes pérdidas. O sea, el modelo de los hospitales de autogestión es un fracaso. ¿Cuál sería el exitoso a su juicio? Bueno, la salud tiene que ser gratuita y tiene que ser pagada por el gobierno. En eso nosotros estamos totalmente de acuerdo. Ese sería lo ideal. Y lo que pasa es, señorita, que la inversión en salud es una migaja. Un 1.8% del Producto Interno Bruto se invierte en salud. Una de las más bajas en Latinoamérica y en el área. Así no se puede tener un sistema sanitario eficiente. Entonces de ahí salen los salarios de todo el personal, los equipos, los medicamentos necesarios para los hospitales, pero si tiene una pobre inversión, los directores de hospitales, yo no ataco a los directores de hospitales, porque los directores de hospitales hacen lo que pueden, porque ese presupuesto que le mandan todos los meses a esos directores de hospitales es una migaja que no resuelve absolutamente para nada. Entonces, ahí debe de comenzar la solución del problema del sistema sanitario, mejorando el Producto Interno Bruto, que fue una de las propuestas que le hicimos cuando acudió allá al Colegio Médico el presidente electo de la República, licenciado Luis Abinader. Que hay que mejorar el Producto Interno Bruto en materia de salud, llevarlo por lo menos de un 4 a un 5%. Sí. Doctor, tocó un tema importante usted, y es esto de seleccionar el personal profesional y en sentido general por concurso, lo de las famosas oposiciones. Esa es la utopía, es lo que manda la ley. ¿Estaría entonces de acuerdo el Colegio Médico Dominicano que para la ciudad hospitalaria que debe arrancar en algún momento, se seleccione el personal médico por este sistema, por concurso, que no sea administrativamente? ¿Estaría totalmente de acuerdo de que se haga eso mismo, unas oposiciones? Yo necesito 5 neurólogos, vengan neurólogos a un concurso. Eso es lo ideal. ¿Usted tiene información de si no es de esa manera que se piensa hacer? ¿Cuál es la situación? Porque lo de los concursos es lo ideal y además legal y moral. La ley 6097 es la que establece el concurso. Exacto. No solamente en el AIBAR, no. En el país entero debe de hacerse por concurso. ¿Pero usted tiene información de que no se va a hacer así? ¿En el AIBAR? Es que ya tienen seleccionado en un cuarto fijo, seleccionaron la mayoría del personal, está seleccionado bajo la dirección de Montalvo, de Gustavo Montalvo. Ya mandó a sus personas que tienen debajo de su radio de dirección, y ya han hecho entrevistas y han tomado currículos y han seleccionado en un cuarto frío el personal que va a trabajar en el Luis Aybar. Ya lo tienen preseleccionado. ¿No se tiene pensado lo de los concursos? ¿Pero qué va a pensar el gobierno del curso? Si ellos lo están eligiendo por el dedo, y anteponiendo los que están nombrados ahí. Vamos a meter los que están nombrados ahí. Okay. Que regresen a su... Y después discutimos, lo ideal es por concurso. Claro. Nosotros no nos nombramiento de ningún médico. Concurso. No por ningún médico, porque a un médico hay que darle la oportunidad. Sin tráfico de influencia, claro. De tener un trabajo y de que coma. Eso es lo correcto, para eso es que ellos estudiaron, pero vamos a estudiar la metodología. Entonces, ¿cómo usted va a dejar el personal tradicional de Luis Aybar? Ya tiene seleccionado a los demás, como que si ese personal, ¿qué usted le está diciendo a ese personal? De todo le está diciendo, te está insinuando muchas cosas de ese personal. Seguro vamos a comenzar a llamar los sueños. Algo que entendemos que deberá ocurrir es lo que mencionó hace un momento, y es que se aumente el Producto Interno Bruto para la salud. Una vez conseguido, vamos a imaginar, un 5% para la salud, ¿cuáles serían las prioridades que entienden ustedes el Colegio Médico deben iniciarse con la transformación de la salud ya con los recursos dispuestos?
No solamente eso, hay otros elementos que hay que modificar. Mire, esa ley 8701 hay que modificarla. Es una ley totalmente empresarial. Una ley que solamente ha beneficiado a los grandes banqueros, a la FP y a la ARS. Aquí hubieron 4 negocios que se hicieron ricos, más ricos de lo que eran en esta pandemia. 1, los que venden comida. 2, los que venden medicamentos. 3, los que venden materiales de bioseguridad. Y 4, las ARS. Entonces esa ley 8701 hay que producir una gran transformación en esa ley. Aquí hay un sistema de pensiones que es un fracaso y manda a la gente a morirse a su casa con una pensión de hambre y de miseria. Aquí hay muchas cosas que hay que resolver. Doctor, usted estuvo en comunicación con el equipo de salud del PRM, habló con el presidente electo. ¿Existe la posibilidad de que se hagan esas modificaciones a las diferentes leyes, la de salud, la de seguridad social, para beneficio de las mayorías, aunque se afecten las minorías? ¿Usted en esas conversaciones ve que el próximo gobierno podría hacer lo que tanto se ha solicitado y no se ha logrado en los últimos años? Le hicimos una propuesta por escrito y se la entregamos. También incluida lo de la atención primaria en el régimen subsidiado. La atención primaria en el régimen subsidiado, no la atención primaria empresarial en el régimen contributivo, cuando el gobierno no aporta ni un centavo y la ARS se siguen engordando sus arcas y los empresarios, porque esa ley, aquí hay países donde no hay atención primaria en el régimen contributivo, pero aquí quieren comenzar la atención primaria en el régimen contributivo. ¿Cuánto va a aportar el gobierno ahí? Nada, ni un peso. ¿De dónde sale el dinero? De la empresa, del trabajador y del patrón. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Las ARS. Le va a tocar la gran mayoría de los recursos, como siempre. Usted ve la ARS, gente que nunca cogieron un libro para estudiar medicina, que no tienen ni una clínica ni nada, ni ponen una curita, ni están expuestos al COVID, que están en su casa en cuarto frío, haciéndose multimillonarios y un médico explotado con un salario de hambre, contaminándose de COVID, él y su familia. Ese es un negocio terrible. Pero ustedes... Dígame. No digo, entonces ustedes hicieron la propuesta, la tiene el presidente electo por escrito. Por escrito, naturalmente. Y él nos dijo, desde que gane la presidencia de la República, el Colegio Médico Dominicano nos vamos a reunir en los primeros días, o sea, antes del primer mes de su mandato. Igualmente dijo que también él y su equipo que iba a incluir el Colegio Médico Dominicano en la comisión de COVID, porque eso ellos lo criticaron mucho. Usted lo escuchó a cada rato. Sí. Es una posición pública. Sí. Doctor, me quedé con la pregunta sin respuesta. Contando ya con un aumento del presupuesto para la salud, ¿en qué renglones debemos generar transformaciones? Eso adicionalmente a las leyes. Es una pregunta muy larga. Sumamente larga. Tómese su tiempo, doctor. No se apure. Tómese su tiempo. Es una respuesta sumamente larga que hay que dar a ese tema ahí. Eso es típico de un taller, no sé, o de un nuevo programa. Solamente pero un esbozo rapidito. Mira, hay que construir más hospitales en este país. Hay que mejorar los salarios del sector salud. Hay que proveer a los hospitales de medicamentos, de equipo que no tiene. Hay que mejorar en la gerencia. Hay directores de hospitales que le faltan mucha gerencia. Pero la salud no puede ser solamente la salud pública, también tiene que estar la salud privada. Pero bien, vamos a dejar esa para más luego. Aquí hay que invertir en atención primaria. ¿Qué significa invertir en atención primaria en el régimen subsidiado? Aquí hay que construir más de 6,000 unidades de atención primaria. Aquí en el país necesita unas 8,000, o mejor dicho, unidades de atención primaria, o preferiblemente centros de atención primaria. Un centro de atención primaria tiene, además de médicos de varias especialidades, enfermeras, tiene un equipo de rayos X, un laboratorio. Si usted lo coloca en un pueblecito, usted le da los servicios básicos a más del 80-90% de la patología de esa población y descentraliza los grandes hospitales. Así esas personas no tienen que venir desde Jimaní directamente a Robert Rick Cabral por una simple gripe. Llega a su centro de atención primaria y se le da ese tratamiento. O sea, usted evalúa al paciente, sospecha que tiene una neumonía, le manda a hacer una radiografía de tórax en el mismo centro de atención primaria
Y si tiene fiebre y que necesita un hemograma, le mandas un hemograma. Aquí, los escasos unidades, una unidad de atención primaria, otra cosa es un centro de atención primaria. Eso necesita una gran inversión. Bueno, esas construcciones y ese personal que requieren esos centros necesita de una gran inversión en materia económica. qué bueno que el Colegio Médico lo tiene muy, muy claro, porque creo que esa será una de las próximas grandes luchas del pueblo dominicano en lo que tiene que ver con salud. Ese establecimiento del sistema de atención primaria que hoy hablaba yo. Perdón, dígame, doctor. No, siga. Que decía que hoy hablaba, yo citaba al doctor Marcos Espinal de la OPS en Washington, que decía eso, de lo lamentable de que esto nos haya agarrado sin el sistema de atención primaria. Marcos Espinal fue mi residente cuando yo era residente de tercer año, era residente de primer año en el Robert Rick Cabral, él es pediatra. Exactamente, pero lo que quiero decir en esto es que hay unificación de criterios de diferentes sectores bien informados en ese sentido. Ahora, finalmente de mi parte, a uno le llama la atención, usted me dice que no ha estado en comunicación, claro, estábamos hablando con el presidente del Colegio Médico, ahora yo le pregunto personalmente con el doctor Waldo Ariel Suero. No ha habido una comunicación de Waldo Ariel Suero con el doctor Plutarco Arias como coordinador o con el presidente electo, porque a mí personalmente, a mí usted me daba un feeling de ministro de Salud Pública, que Dios se lo bendiga, porque aquí pocos médicos han sido tan frontales con el gobierno que ya termina como el doctor Waldo Ariel. Entonces me llama la atención, usted me habló es como presidente del colegio, pero con el ciudadano doctor sí han conversado, porque me llama la atención. Plutarco es mi amigo. Cuando yo fui presidente del Colegio Médico la primera vez en el 99, él era el presidente de Santiago, de la provincia, y mantenemos una comunicación cordial. Ayer lo vi, por casualidad nos juntamos en el programa de la Z. ¿Y hubo un apartico, un momentico, un cafecito? Hablan los sabios. Ayer nos juntamos, pero no nos saludamos. Él tenía su parte de su programa y yo la mía, pero no damos ningún detalle. Así que muchas gracias por todo. No me gustó. Ello. Puede ser un momento para un cafecito. ¿Entiendes? Como uno hace de que, por cierto, doctor, y ya. Que yo pensé que ese era un buen momento ahí con don Ramón, sacar una parte y conversar. No me gustó, no quedo satisfecho. Creía que ustedes, y más si se conocen. El colegio médico está ahí. Si me llaman, el colegio médico está. Nosotros no le caemos atrás a nadie. Doctor, muchísimas gracias. Sí, gracias al doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, por este tiempo. Seguiremos hablando de salud a lo largo y ver cómo piensan los distintos protagonistas de la sociedad. Ahora nos va creando más claridad sobre dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Gracias, doctor. Buenos días. Vamos a una pausa comercial. Continuamos con Enfoque Matinal. Cuando el caso Odebrecht estuvo en sus buenas, se instaló en el país, de la mano de algunos grupos de la sociedad civil y populares, la figura del fiscal independiente. Y desde ahí se habla mucho de un procurador general independiente. Aquella vez se decía que en algunos países, Verbigracia, Guatemala, se utilizó un fiscal independiente, incluso recomendado por las Naciones Unidas. Pero esa vez se aclaró que en la República Dominicana esa figura no existe en nuestra Constitución y en nuestras leyes, pero se quedó instalado eso de fiscal independiente, de procurador independiente, e incluso el PRM lo incorporó en su programa. Un procurador general independiente. Me interesó mucho el viernes pasado un escrito del abogado Valentín Medrano, donde dice que es inconstitucional eso de un procurador fiscal independiente, además de que habría que modificar la Constitución y las leyes para poderlo incorporar. E incluso Medrano va más lejos
y dice que podría constituirse en un bajadero para el PRM no asumir directamente la responsabilidad de adecentar la vida pública, de luchar contra la corrupción, contra la impunidad, como había prometido. A partir de ese escrito hemos convenido en invitar a Valentín Medrano para que amplíe sus puntos de vista acerca de la posibilidad o no de un procurador independiente. Buenos días, Valentín Medrano. Un placer tenerte en Enfoque Matinal. Buenos días, don Nelson. El placer de verdad que es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a CDN y al país por estar ahí presente. Para mí, como siempre, estar aquí es como estar... Bueno, de hecho estoy en mi casa, pero me siento como si realmente estuviera en mi casa cada vez que tengo la oportunidad de participar a través de CDN, de compartir con el público y lo que representa en términos de retroalimentación. En las calles, a través de las redes sociales, siempre uno recibe el impulso de la gente que constantemente se mantiene informada a través de CDN. Bueno, en esa extensa introducción que te hice, Valentín, está implícita la primera pregunta. ¿Por qué tú objetas y más bien critica y descarta la posibilidad de que pueda existir en República Dominicana un procurador general independiente? Bueno, básicamente por lo que dice la Constitución de la República. Fíjense que la Constitución de la República, para exigirle algún tipo de, o para imponerle principios rectores a nivel funcional a los diferentes cuerpos, a los diferentes órganos que se crean en la misma Constitución, es específico. O sea, la Constitución dice, por ejemplo, los órganos de la administración pública se regirán por estos principios. Y a través de ello, las leyes orgánicas de esas dependencias, pues entonces plantean esos principios rectores y pueden ampliar si tienen reservas de leyes para lo que tiene que ver con su fuero administrativo. Ahora bien, en lo que respecta al Ministerio Público y al Poder Judicial, para ejemplarizar con ambos cuerpos, con ambos órganos, uno es un poder, pero que también se subdivide en órganos, usted podrá ver que en el artículo 151 de la Constitución de la República, el mismo legislador constituyente define como principio nodal de la administración de justicia, es decir, como los dos pilares en los que se erige la administración de justicia en la República Dominicana, debe ser permeado por los principios rectores que son independencia e imparcialidad. Y define la independencia. Dice que la Constitución de la República, en el 151, que deben ser independientes desde lo interno y hacia lo externo del mismo Poder Judicial. Es decir, que las decisiones de los jueces que arbitran los conflictos, que arbitran todo lo que tiene que ver con las litis entre las personas, entre ellos mismos y entre las personas y el Estado, pues tienen que ser imparciales del Estado, imparciales del propio poder, imparciales de todo el mundo y también tienen que ser absolutamente independientes. Sin embargo, la Constitución de la República también dice cuáles son los principios rectores en lo que debe funcionar o sembrarse o sentarse la participación orgánica del Ministerio Público, y los define en el artículo 170 de la Constitución de la República, y dice que los ministerios públicos tienen que ser objetivos, el principio jerárquico, y me quiero detener en él. Jerárquico implica que el Ministerio Público tiene una organización vertical que va desde arriba hacia abajo. Además, el artículo 128 de la Constitución dice cuáles son las funciones que le otorga al presidente de la República como jefe de la administración pública, y entre ellos está escoger al Procurador General de la República. Es decir, que si usted de repente hace cualquier tipo de escogencia de un procurador al margen de lo que establece la normativa procesal constitucional, pues usted está violentando el dictado de la Constitución de la República. Quiere decir que hasta ahora, hasta que no haya una modificación de la Constitución de la República, es una potestad, una facultad del primer mandatario de la nación seleccionar al Procurador General de la República. Ahora bien, ese Procurador General de la República puede ser independiente. Bueno, lo que dice la Constitución es que no está obligado a hacerlo. No está, sí objetivo. Y el artículo 260 del Código Procesal Penal le dice a usted que la objetividad es recoger pruebas a cargo y a descargo, que es un principio rector constitucionalmente establecido en el artículo 170 y que se repite en la ley orgánica del Ministerio Público, definiendo
específicamente en qué consiste, y además el artículo 260 del Código Procesal Penal le dice a usted más o menos una definición de cuál es el principio de objetividad. Ahora bien, una persona, yo siempre he dicho, don Nelson, usted me podrá corregir en ese sentido, que aquí no existe lo independiente. Podrá ser, y lo contrario de independencia, ese es obviamente estar subordinado. Pero podrían ser independientes del PRM, por ejemplo, que es el partido que va llamado a ser partido de gobierno a partir del 16 de agosto. Podrá ser independiente del PRM, pero será independiente de otros poderes fácticos. O sea, nosotros sabemos que mucha gente que ha llegado a la política lo ha hecho de la mano de grupos empresariales. O sea, será independiente del PRM, pero dependiente de quién. Porque aquí todo, absolutamente todo, tiene niveles de dependencia, tiene niveles de subordinación con respecto a otra persona. Ahora bien, la factura que se ha de pasar dentro de 4 años o en el interín del desarrollo del gobierno próximo por venir, no se la van a pasar a ese independiente. Es que el pueblo no votó por un independiente. El pueblo no votó el pueblo votó por la oferta de gobierno del PRM, mayoritariamente. Por vía de consecuencia, es al PRM al que le compete llevar a efecto todas las promesas de campaña que hizo. Por vía de consecuencia también, y me perdonan por la reiteración del término, es al PRM al que se le va a preguntar finalmente si las ofertas de llevar a efecto la aplicación irrestricta de la justicia soñada, de la justicia deseada, de la aspiración de justicia que tiene la República Dominicana, es al PRM al quien le van a preguntar específicamente por qué sí o por qué no se llevó a efecto. Valentín. Fíjense, sí. En el propio programa del PRM se habla también de caminar hacia una justicia independiente. ¿Cuáles serían los caminos, las vías para esa independencia del Poder Judicial? Mire, don Nelson, escúcheme. Justamente, justicia independiente no tiene que ver con el Ministerio Público. Eso no tiene que ver en lo absoluto con el Ministerio Público. Justicia independiente es Poder Judicial. Justicia independiente es Tribunal Superior Electoral. Justicia independiente es Tribunal Constitucional, porque esos son los tribunales que administran justicia. Esos son los tribunales que deciden por vía de sentencias. El Ministerio Público no tiene esa facultad. La Constitución no se la otorga. El Ministerio Público no administra justicia. El Ministerio Público es una parte dentro del proceso de investigación penal, dentro del proceso de acusación penal, que son facultades que la ley le otorga. Y fíjese algo, porque también se ha pretendido dentro del análisis que se hace de la situación actual con miras a esa propuesta de parte del presidente electo y su agenda o propuesta para la administración de la cosa pública, que dicho sea de paso, si nosotros hablamos de justicia independiente, lo primero que tiene que hacer el presidente electo cuando sea presidente es no tocar la justicia, porque son poderes independientes, son poderes separados. Eso es lo primero que habría que hacer, no tocar la justicia, si se habla de justicia independiente. Ahora bien, dentro de las facultades que tiene como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura está incidir en la selección de las personas que vayan a ser ofertadas por puesta o que se bailoteen para ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ahí, desde esa curul y desde esa administración, el presidente incide en la independencia de la justicia, que reiteramos, cuando se habla de justicia independiente, no se está hablando de fiscal independiente, porque eso no tiene sentido. Mire, el 90 y tantos % de los países del mundo designan al Procurador General de la República de la forma en que se hace aquí en la República Dominicana. Y un 3% aproximadamente de las naciones del mundo lo designa de forma diferente. Pero eso no quiere decir que esas pocas naciones que tienen esa forma de selección tengan algún tipo de ventaja o que hayan presentado un mejor desempeño. Eso no quiere decir eso. Y fíjese la situación que se dio en Brasil, donde una persona
aparentemente utilizó la posición de fiscal para conseguir un peldaño, de juez, para conseguir un peldaño que le propugnara a ser el fiscal general de esa nación. Porque de todo hay, y por eso en el artículo al que usted hace alusión, que nosotros escribimos, yo le decía que a mí no me preocupa que seleccionen a quien seleccionen, porque al final de cuentas, como decíamos anteriormente, la factura del resultado en términos de persecución y de persecución de la corrupción y de política criminal en términos generales se le va a endilgar y se le va a enrostrar y se le va a exigir a el presidente de la República. Valentín. Fíjense que nadie se recuerda a los procuradores. Ahora bien, lo que quería decir, don Nelson, para cerrar esta partecita, es que en ese artículo nosotros decíamos que el temor que yo tengo es que justamente pase algo similar, donde alguien quiera casarse con la gloria y quiera trancar a un presidente para hacerse gracioso y entienda que esa es la forma de pasar a la historia, llevando al país desde el punto de vista institucional a un caos, desde el punto de vista existencial a un asunto invivible e indeseable. Digo yo que tal vez podría constituir un paso de avance, despojar al Ejecutivo del nombramiento del Procurador General y darlo como una potestad del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, habría que hacer modificaciones. ¿Te simpatiza esa idea? No, don Nelson, mire, es que yo le voy a decir algo. Nosotros, poco o mucho, en cada uno de los periodos gubernamentales que se han sucedido, hemos avanzado un poco en términos de justicia. A veces damos pasos agigantados hacia atrás también, en una reversa al estilo de la guagua en reversa de Juan Luis Guerra, pero hemos ido avanzando poco a poco, porque no es lo mismo la época en que en las grandes oficinas se hacían las sentencias y se le llevaban a los jueces y simplemente ellos servían como una especie de visado, circulaban con su firma, asignaban el documento y ya eso se convertía en una sentencia que afectaba a países. Y eso lo vemos nosotros como la prehistoria en términos judiciales. Y hemos avanzado poco a poco. Ahora bien, ¿cuál es el problema de que sea el presidente de la República que designe el Procurador General de la República? O sea, ¿en qué eso afecta? ¿En qué eso ha afectado hasta ahora? Que ustedes entienden que en el pasado reciente, en los gobiernos del PLD, que ahora terminan, pues seleccionaron personas que eran del Comité Central del PLD. Bueno, pues que no se haga lo mismo. Si entienden que eso es incorrecto, pues que no se haga lo mismo. Pero yo creo, yo conozco a una inmensa mayoría de los abogados PRMistas, y ahí hay gente con resiedumbre moral, con honorabilidad, con formación jurídica, lo suficiente como para ser procuradores generales de los Estados Unidos, no de la República Dominicana. Y creo en su rectitud y su entereza. Y yo no puedo creerme, o sea, yo no me doy el lujo de creer que desde dentro del mismo PRM se tenga el descreimiento de su propia gente. Ahora, que la sociedad, hay un grupo, por ejemplo, de comunicadores que quieren una justicia independiente, pero tienen nombre. O sea, es una justicia independiente del presidente, pero para ellos es dependiente. Porque tienen nombres y apellidos de personas que en el pasado han estado vinculados a ellos. Entonces, la independencia que se procura no es en su totalidad real. O sea, no es la aspiración generalizada del pueblo dominicano de tener una justicia independiente que ni siquiera recae la responsabilidad sobre los hombros del procurador, que simplemente es un acusador, para ponerlo sencillo. El Procurador General de la República lleva a efecto la política persecutoria del Estado. Entonces, para acusar a una persona, este es el acompañamiento ciudadano incluso, que lo que hay que hacer es simplemente modificar nueva vez el artículo 85 del Código Procesal Penal para que el ciudadano tenga la potestad, la capacidad de perseguir a los funcionarios públicos. Medrano, y se acabó. Te interrumpo. Me preguntan que el procurador elabora los expedientes. Mire, el Procurador General de la República es el administrador del Ministerio Público. Personalmente, el Procurador no elabora ningún expediente. Para eso hay un andamiaje interno en los Estados, en el Ministerio Público. Pero él es el jefe.
Pero claro, él es el jefe. O sea, que no es un simple administrador. No, pero él es el jefe, pero déjeme decirle algo. Aparte de ser el jefe, recuérdese que uno de los principios rectores que establece el artículo 170 de la Constitución de la República es el principio jerárquico. El procurador también recibe órdenes del presidente de la República. Porque el presidente, así como pasa con relaciones exteriores, y como constitucionalmente está establecido que el presidente de la República es el jefe de Estado, y como jefe de Estado tiene en su potestad, dentro de sus facultades, la política exterior del Estado. Asimismo, dentro de la política interior del Estado, la política criminal es facultativa del presidente de la República por ese principio jerárquico. Y entonces, a su vez, el Procurador General de la República lleva esas directrices hacia abajo, hacia los procuradores fiscales y los procuradores generales de corte. Ahora bien, como aquí se ha estado pensando que se puede pasar la tabla rasa y pasar un rodillo sobre el Ministerio Público y destruir la carrera, eso lo pueden hacer. Sobre todo cuando se tiene una mayoría aplastante como la que ha adquirido el Partido Revolucionario Moderno. Eso lo podrían hacer sin ningún problema. Y variar todo lo que tiene que ver con el andamiaje orgánico del Ministerio Público. Pero si mantienen la ley actual, de conformidad con el artículo 18 de la ley 133.11, orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público es inamovible hasta los 75 años. Entonces, eso de decir que yo quiero ser fiscal de tal sitio y se están promoviendo, eso dentro del organigrama legal del Ministerio Público es imposible. Muy bien. Entonces, pero otra cosa, si por casualidad decidieran modificar la ley, hay unos derechos adquiridos que a la República Dominicana le saldrían excesivamente caros. Entonces, ante una realidad como esa, lo más adecuado y recomendable es que el presidente electo escoja a una persona de su extrema confianza, de su partido político, que haya hecho política con él y que tenga el compromiso de llevar a efecto las procuras de justicia desde el punto de vista de lo que tiene que ver, de lo que atañe al Ministerio Público, pero que represente lo que es su procura, su propuesta, su promesa de campaña. Bueno, ahí voy, Valentín. Lo que tú estás exigiendo es una política de Estado contra la corrupción, contra la impunidad, que es la síntesis de lo que ha venido proponiendo y promoviendo el PRM. O sea, una política contra la corrupción, contra la impunidad, porque aquí hay un error, escúchame que digregue un poco, y es que han hecho sinónimo de corrupción un funcionario que se mete un par de pesos en el bolsillo, pero la corrupción es un fenómeno de profundas raíces y tiene mucho que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, con la trata de personas, con los empresarios evasores. Entonces, la responsabilidad recae en el Estado y una política dirigida, no en un justiciero. Más o menos ese es el enfoque que tú le estás dando a tu comentario. Pero claro que sí, exactamente. Yo creo que usted ha resumido con palabras sabias lo que yo he tratado de expresar, pero con mis limitaciones no he podido ser lo suficientemente conciso y claro en ese sentido. Eso exactamente, mire, aquí no va a aparecer, como alguien en una ocasión decía, no van a venir suizos a hacer el trabajo por nosotros, son los dominicanos, es el material con el que contamos, el que tiene que hacer el trabajo. Ahora bien, mire, cuando hay voluntad política para llevar a efecto cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de procura, se va a conseguir. Usted quiere justicia, oiga, usted puede poner a quien sea ahí. Es un asunto de veedores y acompañamientos, que ya en la República Dominicana todos somos veedores a través de las redes sociales, todos somos acompañantes, todos conocemos, todos opinamos. Darle a la ciudadanía los niveles de participación, y esto lo hacen en una sola legislatura ahí, aprobando una modificación al artículo 85 del Código Procesal Penal, porque de eso es de lo que se trata. Entonces, yo creo que es muy fácil el obtener lo que se procura de parte del presidente, que parece, a mí me luce bien intencionado en ese sentido. Quieren llevar efecto, y aquí también yo tengo que hacer una paradita, porque el problema es que la gente cree que usted puede de repente amanecer el 17 de agosto con 800 expedientes. Eso no es posible, señores. Una investigación es un asunto muy delicado.
Resumiendo, Valentín, que nos cayó el tiempo encima. Bueno, para resumir, don Nelson, simplemente volver a reiterar el agradecimiento por la oportunidad y decir que nosotros tenemos que ser conscientes de que el artículo 260, ya que hacía alusión con anterioridad, que se inspira en el artículo 170, en uno de los principios rectores de la Constitución de la República, establece que es justicia dar a cada quien lo que le corresponde, según las leyes, es recoger pruebas a cargo y a descargo. Y entonces, cuando usted no tiene prueba, no puede acusar. La gente cree que se podrá festinar futuramente una cantidad inmensa de procesos, y eso solamente puede ser resultado de la obtención de pruebas que puedan llevar a efecto una acusación y posiblemente una condenación. En ese sentido, agradecer a la ciudadanía que haga conciencia de esa realidad y que no imponga ni no exija al nuevo gobierno cosas que no puede llevar a efecto conforme a la ley. Bueno, muchas gracias, Valentín Medrano, abogado, un jurista. La exhortación es a que se mantenga cerca, porque este es un tema que apenas comienza a debatirse desde una perspectiva muy real, porque no es lo mismo plasmarlo en un programa o decirlo en un meeting que ver la posibilidad de concretar esta figura que han dado en llamar Procurador General Independiente, de camino a una justicia independiente. Gracias, Valentín, y mantente cerca. Siempre, don Nelson, para mí es un honor estar aquí. Yo me siento bien ahí. Lástima por el cafecito, que es muy bueno, que no puede estar presente. Sí, es mejor, tú estás más seguro allá en tu casa que aquí. Continuamos con Enfoque Matinal. En virtud de la magia de la tecnología, vámonos desde las calles, vía Zoom, Rosa Pérez Melo y el enfoque legal. Buenos días, Rosa, ¿cómo está? Buenos días, estimado don Nelson. Así mismo como usted plantea, desde los tapones típicos de la ciudad capital. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo se calcula el pago de las prestaciones laborales a un trabajador o colaborador suspendido? Háblanos de eso, Rosa. Sí, este es un tema sumamente importante porque hay muchos empleadores y empleados que dicen, bueno, ¿y cómo se va a calcular? Porque uno de los efectos de la suspensión es el no pago de salario. Y uno de los efectos es el no pago de salario. Durante esos 2 o 3 meses que estuvo suspendido el colaborador, no se le pagó salario. Entonces dice, bueno, pero entonces no debe contar esos 2 meses, esos 3 meses que estuvo suspendido para las prestaciones. Pero resulta, es bueno aclarar que el Código de Trabajo no es muy preciso al respecto, especialmente cuando se habla del preaviso, de la cesantía y de las vacaciones. Es decir, que no existe una excepción que hable de que la suspensión para el cálculo del preaviso se excluya o se disminuyan estas 3 prestaciones. Ahora bien, con el salario de Navidad, sí es claro el Código de Trabajo y dice que se calcula con los 12 salarios del trabajador. Sí, lo que ha percibido de los 12 salarios. Y por lo tanto, según resolución del Ministerio de Trabajo conversado con laboralistas, sí se ve afectado, es decir, las demás, a la cesantía y a las vacaciones no se ve afectado. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Pues si tenemos un salario, hay que determinar primero cuál es el salario diario, cuánto usted gana diariamente. Entonces, en base a lo que usted gane diariamente, tomamos en cuenta que los días laborables en un mes de 30 días hay 23.83 días laborables. Y dividimos, si usted ganaba 10,000 pesos, dividimos de 10,000 pesos entre 23.83. Y esa división le va a dar a usted lo que usted gana diariamente. Y ahí, si usted tenía más de un año trabajando, a usted hay que darle un preaviso si lo van a desahuciar. Es decir, que sin una causa justificada usted va a salir de su empleo y por ejemplo, ahora,
bueno, no puedo seguir, un empleador no puede seguir sosteniendo la nómina, no me es posible sostenerla, pues entonces voy a tener que desahuciar a este empleado. Pues tengo que darle su preaviso, y eso no se ve afectado por la suspensión, porque el contrato estaba suspendido, no había sido cancelado. Por lo tanto, esos meses que estuvo suspendido hay que sumarlo para los fines del preaviso, de la cesantía y de las vacaciones. Entonces, tomamos ese salario, volvemos a los 10,000 pesos dividido entre 23.83, eso no va a dar el salario diario. Ese salario, si usted tenía más de 28 días, según el artículo 70, es decir, más de un año trabajando, a usted hay que darle 28 días de preaviso. ¿Qué hacemos? Multiplicamos lo que le dé de ese salario diario. Imagínese que le dé 400, 500 pesos, usted gana diariamente, por 28 días, pues entonces ahí usted va a tener sus 28 días de preaviso, que hay que dárselo completo. También con la cesantía, si usted tenía más de un año trabajando, más de un año, pero menos de 5 años, según lo que establece el artículo 80 del Código de Trabajo, usted hay que darle 21 días de salario ordinario. Y si tenía más de 5 años, hay que darle 23 días de salario ordinario. Bien, entonces todo eso a usted hay que incluírselo. Y también las vacaciones. Si usted no tenía, imagínese que dieron las vacaciones, pero ahora que, según la resolución en marzo, dieron las vacaciones. Es decir, lo que se ordenaba era, mira, empleador, dale las vacaciones si le corresponden al colaborador, y si no le corresponde, adelántale una semana. Pero sucede que han pasado unos meses, y si han pasado más de 5 meses en el proceso, entonces usted tendría que darle una proporción de las vacaciones. 5 meses equivalen a 6 días de salario ordinario que hay que pagarle de vacaciones. Entonces, lo que quiero decir que no es bueno que no se preste a confusión, porque según la calculadora, que no ha sido adecuada, la calculadora del Ministerio de Trabajo, porque ahora, gracias a la tecnología, se puede acceder al Ministerio de Trabajo, hay una calculadora, usted pone el salario, el tiempo que tenía ese colaborador trabajando, y le calcula automáticamente cuánto es el preaviso, la cesantía, el salario de Navidad y las vacaciones. Pero esta calculadora no calcula el tema del salario de Navidad correctamente. Entonces hay que tener cierto cuidado, porque hay una situación que lo recomendable es que se calcule manualmente. O sea, las personas que nosotros hemos asesorado, lo que estamos haciendo es simplemente calcularlo manualmente según las disposiciones que establece, porque puede darse a errores. Entonces usted le daría menos al colaborador o le estaría dando más. Es decir, la calculadora tiene ciertas deficiencias, y más ahora que hay que tomar en cuenta el tema de la suspensión y el salario de Navidad, que sí aplica una disminución en cuanto al salario de la Navidad si el colaborador ha estado suspendido. Entonces lo recomendable es que se guíen por el artículo 76, 80, 180, 210 del Código de Trabajo, que ahí explica cómo debe ser calculado las prestaciones. Lo puede hacer por la calculadora, pero ratificar las informaciones, excepto con el salario de Navidad, para entonces que se le dé, en caso de que un empleador vaya a desahuciar, que se le dé las prestaciones y lo que le corresponde realmente en virtud de un desahucio. Bastante complejo el panorama. Vamos a ver la vía de contacto contigo, Rosa. Parece que mucha gente necesitará orientaciones para calcular sus prestaciones laborales. Claro que sí, pueden contactarnos. Gracias, don Nelson, al 809-222-5811, 809-222-5811, o a través de nuestras redes sociales, @Rosa Pérez Melo, @Rosa Pérez Melo. Bueno, Rosa Pérez Melo, en un signo de los tiempos, desde su vehículo ha hecho enfoque legal, pero ella aclara que no está conduciendo, es decir, que no está violando ninguna ley. Bueno, las gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Enfoque Matinal. La invitación para que mañana tempranito, desde las 7, estén con nosotros. Feliz resto del día.